Exactamente 40 años, aquí pasaron una serie de extraños sucesos. Diferentes vecinos a lo largo de esta zona observaron lo que parecía un fantasma medieval, una figura muy parecida a la que vio nuestro compañero Tomás Hijo, pero de cuerpo entero. Un auténtico gigante, muy delgado, casi como un esqueleto oscuro, que se lanzaba hacia las barranqueras que tengo a mi izquierda. Don Julián Sendín Martín, campesino, años de la posguerra, concretamente 1946, y me pega un manotazo en la mesa del bar del pueblo donde yo lo entrevisto y me cuenta una de las más increíbles historias que jamás he escuchado. Con dos compañeros, haciendo contrabando de café en aquel momento, escucho un extraño sonido a esta vera del camino. Y me decía, era una algazara. ¿Qué es una algazara? Y me decía, cuando suena tamboril, flauta, voces, pero sin sentido. El buen hombre, que ya descansa en paz, y que se llevó a la tumba el secreto de qué es lo que vio de alguna manera, sin poder nadie solucionárselo, me decía que era como un chirrido, como un llorio, como un llorar. Sienten miedo los tres hombres, bravos, acostumbrados a cazar el jabalí a pecho descubierto y acostumbrados a la dura noche de invierno en las urdes. Y de pronto, según ellos dicen, una aparición, aquí, como un gigante, tan blanco como voy yo ahora, reluciente, caminando, acompañado de ese sonido, tan grande que era como dos personas una sobre otra. Ellos se meten en ese hueco que estamos viendo. Los brazos aquí, acurrucados, agazapados, porque sienten que lo que viene es algo casi de otro mundo. Ellos no eran creyentes, pero se santiguan los tres. Y lo que me cuenta Julián Sendín Martín dando su palabra es que ya había una figura completa, excepto la cabeza. Iba andando esa especie de muñeco de otro mundo, con un compás ligero, casi nervioso, majestuoso y sin cabeza ninguna, me dijo. Y todo ocurrió aquí. Fue una alucinación de tres personas. Fue una especie de folía, tres, locura. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Yo investigué en esta región de España. Ocurrió justo ahí, en ese punto, donde ven el cartel que indica la aldea, pequeñísima, de Cambrón. La persona pensó que era un control de la Guardia Civil, porque había un fulgor, una esfera que emitía luz justo en ese punto donde vemos el stop. Reduce la marcha y entonces se encuentra tres figuras, me dijo, altas como torres. No eran guardias civiles y es verdad que parecían tener una especie de sotana, un traje talar oscuro. Este hombre me dijo una frase que no he olvidado jamás, y les hablo de que yo le entrevisté en 1991. Tenía el miedo en el cuerpo todavía. Y me dijo, mire usted, eran más oscuras que la propia noche. Hacen ademán de girarse. Tenemos una esfera fluctuando unos 50 centímetros del suelo, no hay ninguna hoguera, tono azulado y esas tres figuras. Es uno de los pocos casos donde se ven tres, vamos a llamarlo humanoides, entidades.
Ese giro provoca que el testigo rápidamente huya como alma que lleva el diablo hacia el pueblo de Cambroncino. No tienen sentido estos encuentros, como apenas nada tiene sentido en el mundo del misterio. Quedan para mí la inquietud de aquellas gentes, de diferentes épocas. Todo ha cambiado por aquí. Todo excepto ellas, las sombras, altas, delgadas, amenazantes en su proceder. Si algo une a las personas de 3 generaciones que las han visto, es el profundo shock. Buenas noches, bienvenidos a la Noche del Misterio. Qué recuerdos, qué potencia en esas imágenes, por lo menos a mí me suscitan un sinfín de sensaciones. Pero fíjense, al margen de este planeo, casi hemos ido volando por esa zona que yo quiero tanto, pero que es verdad, que se reveló como una especie de burbuja no tocada para un investigador como yo hace, parece mentira, más de 30 años. Sufrí una circunstancia que me gustaría recordarles, que no he contado muchas veces. El compañero que estaba conmigo sabe que es perfectamente cierto lo que cuento. Y he pedido al compañero Diego Marañón, que es un genio de la hemeroteca, yo no sé cómo lo hace de verdad. Me ha encontrado cosas que yo no vi en aquel año 91 de mi primer viaje a las Urdes. Lo primero, como les decía la pasada semana, en esta especie de folletín por entregas que estamos haciendo es, no me puedo creer, yo cogí el coche de mi padre, recién sacado del carnet, y que fuera por esos parajes de noche, y luego tantas veces en absoluta soledad. No sé, porque uno quizá va madurando o no, y ve todo de otra perspectiva, y dices, madre mía, qué locuras, qué podía habernos ocurrido, qué me podía haber pasado, y sin embargo me trataron siempre fenomenalmente. Es verdad que ya conté una historia donde nos sacaron una escopeta en el coche a ese compañero de mí, Lorenzo y a mí, y hay otra historia que siempre hemos tenido ahí, que tiene que ver con esta carretera y que yo no sabía hasta que el maestro Diego Marañón me ha encontrado algunos recortes a los que yo no pude acceder en aquel tiempo. Son recortes sobre todo del periódico Hoy, de Badajoz, un clásico del periodismo español. Bien, en ese mismo camino que ustedes han visto, en esa arteria concreta y no otra, que de alguna manera, con sus diferentes pequeñas ramificaciones, acaban haciendo un mapa del misterio que tiene a Tomás Hijo como último representante. Y Tomás me dice, Iker, yo es que no sé ni qué decir, será algo daimónico, será algo que conecta con un reflejo de mi cerebro, yo qué sé. Tomás es un tipo escéptico, Tomás hace un esfuerzo para contárnoslo, porque nadie gana nada contando esto. Simplemente es uno más de la larga lista. Bien, pues en el año 91 yo llego a la última casa prácticamente, bueno, de esa zona que han visto de la curva. Y me pasó algo que intenté interpretar con el tiempo y que, repito, solo Diego me ha dado las claves ahora mismo. Yo, y veremos si queda algún documento gráfico de todo eso, yo era tan inexperto, mi compañero también, que íbamos en una zona donde la susceptibilidad estaba a flor de piel, por ciertos motivos que no conocíamos en aquel momento. Yo iba con un gran teleobjetivo y eso llamaba la atención. Y llamaba a la puerta de una casa porque sabía que ahí estaban los testigos de uno de esos casos de las sombras. Es más, en este caso de la sombra, Nicolás, un joven bravo, lanza una piedra contra esa figura, es decir, agrede a esa figura porque la ve amenazante, baja por el monte y va hacia él. Es la noche y es la zona aislada del pueblo. Bien, pues esa piedra atraviesa esa figura, como si fuera una imaginación, un pensamiento o algo etéreo.
Yo pensaba que me iban a contar todo esto y buscaba a esa persona, pero lo que me encuentro es una mujer enlutada, anciana, en el quicio de una puerta oscura. Distingo a un varón que lleva una hoz en la mano atrás y por su cara sé que no soy bien recibido. Al mismo tiempo había sentido que para varios curiosos, y luego he hecho buenos amigos en Vegas de Coria, pero esto fue así. Y entiendo ahora por qué fue así. Estaban muy impactados, y no precisamente por las sombras errantes, pero para que vean lo que es la investigación en el terreno. Yo pregunto y esa mujer me dice, ¿qué sabéis de Nicolás? Y yo no entiendo, ¿cómo que sabemos? Y veo la cara de odio en la persona que la acompaña también. Me empiezo a sentir incómodo. Nos cuenta, casi balbuceando, que después de aquellos sucesos, después de aquella visión, dos hermanos que ambos vieron la sombra, bueno, pues uno acaba con la vida del otro. Me lo cuenta de una manera que yo entendí que había sido un descuartizamiento en la tapia que daba lugar a... Pero no. Y lo he sabido ahora. Y esta es la magia de la biblioteca. Mira que busqué en aquel momento, pero no sabía la fecha. Fue tan molesta nuestra visita y lo entiendo. Aquellas personas me llegan a decir, ¿venís a reíros de la desgracia de esta familia? Y yo pido disculpas, porque yo no sabía nada, iba buscando un misterio, no sabía la otra historia. Y la otra historia se puede interpretar de muchas formas, alguien dirá, bueno, pues eran gentes desequilibradas, ¿no? O, como pasa otras veces, el testigo, su vida se empieza a torcer después de un impacto enorme tras la visión de una sombra. Qué recortes, Miedo a los extraterrestres. Y las personas en un principio honestas, humildes, contando lo que estaban viendo, porque eran muchos. Alguien pensó pudo ser una broma, alguien azuzó después de las primeras visiones a otros, pero había, y conozco, y ellos me conocen a mí, alcaldes de esas pedanías de Niño Moral, que eran escépticos y que de repente lo vieron también. Cronistas que yendo con otros a la curva esa en concreto no solo ven, sino que se eleva una especie de esfera. Claro, yo alucinaba, ¿no?, con los testimonios. Y también veía que no se quería hablar. ¿Por qué no se quería hablar? Porque en esa carretera, un cuerpo echando sangre, con la masa encefálica fuera, por las pedradas del que llamaron Caín de las Urdes, y yo no lo sabía. Los hermanos, testigos de estas sombras, provocando quizá, quién sabe, no lo sé, un caos psíquico, en el camino, en el lugar de los hechos, en la calzada concreta. Aparece uno de ellos, que esto pocas veces ha ocurrido, como un dibujo de crimen. Y así se llamó la historia, el Caín de las Urdes. Una discusión, lo que fuese, en la noche. Dos pedradas certeras y el crimen en este lugar de los hechos. Ahora entiendo por qué todo eso quedó tan marcado, por qué no fui bienvenido y por qué en ese primer viaje, luego los otros fueron distintos, porque supieron de mi respeto hacia esas urdes a las que yo amo, por qué tuve que irme prácticamente a la carrera en aquella primera ocasión, y Lorenzo se acordará, porque tocamos en una herida no cerrada. Y muchas veces cuando los periodistas vamos a hacer nuestro trabajo, no sabemos que hay historias humanas detrás, historias de crimen. No es la primera vez, y no en las Urdes y en otras partes de España incluso, donde una de estas apariciones, sea lo que sean, han perturbado tremendamente a uno de los testigos, pero pocos tan dramáticos como este, ¿no? Es una imagen de la España negra, es cierto. Esto ocurrió en el año 90, mi visita fue en el 91 y ahora entiendo todo, he cerrado el bucle. ¿Por qué, decía yo, preguntando por estas cosas, fui recibido tan agresivamente? Esta historia estaba detrás y Diego Marañón me lo acaba de resolver. Yo sabía algo, pero no todo. Les ahorro más detalles, pero ahora no dejo de pensar en esa escena de muerte entre testigos del misterio, que quizá no somatizaron bien aquello que les pasó y que yo creo, y ahora más que nunca, que fue absolutamente real. Y si yo les pudiera contar la cantidad de testigos que dijeron no lo podemos contar en la televisión. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué desde aquel día de San Blas ocurrieron estos fenómenos como en pocos otros lugares? Aquella gente se vio asediada por esas sombras. En fin, para mí ha sido un viaje al pasado desde los años 40 hasta el 30 de agosto de 2023. Y ahí sigue el misterio. Tendremos que seguir indagando. ¿Les parece?